Muy buenas amigos de MOL TV, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Agenda Política. Se acabó el verano, volvió marzo, y para analizar la contingencia que nos dejó de estar bastante activa y potente en los días de febrero, nos acompaña el director de Criteria, Cristian Valdivieso, una persona que hemos invitado varias veces y siempre es grato hablar con él. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Todo bien, gracias. Muy bien, muy buenas. Todavía con días muy calurosos, pero ya empezó el año legislativo, por ejemplo, y ya pasó el superlunes, ya estamos en el supermartes, de hecho. Y vamos a partir igual con un tema más bien de la semana pasada, del sábado específicamente, con este tuit del presidente respecto al Partido Comunista. Y voy a ser bien directo. ¿Fue un error del presidente mantener un silencio hasta ahora, un silencio respecto al secuestro de un refugiado político y luego crimen, luego un asesinato? Y sí que su única y primera y única mención respecto a todo este barullo que hubo la semana pasada sea para defender al Partido Comunista. O sea, yo no me explico no logro encontrar la razón o la justificación de la defensa que hizo el presidente y sobre todo el silencio, ¿no? El silencio me parece un silencio que no correspondía al momento, más allá de la opinión que el presidente tenga, pero evidentemente que ese era el tema más relevante de lo que había pasado y no esta suerte de desahogo o catarsis del presidente por aquello que lo tenía medio incómodo por las hipótesis que en algunos casos evidentemente fueron hipótesis bien descabelladas de lado y lado, entre otras que esto lo había orquestado entero o de pleno el Partido Comunista, pero yo creo que sin duda el presidente actuó impulsivamente, no midió con claridad las consecuencias y por mucho que se intente justificar o analizar o mirar esto desde el punto de vista estratégico, de hablarle al 30%, hablarle a su base en un año electoral que pudiera ser, desde mi punto de vista es un error porque le resta investidura de estadista, si se quiere, o investidura a la figura presidencial. No es la forma. Además que es una frase bien hecha, ¿ah? Porque hablar de anticomunismo visceral, como que el comunismo fuera algo tan relevante, tan puesto como era en el siglo pasado, es bastante descontextualizado y un poquitito, digamos que hasta un poquitito cliché, ¿ah? Eso es más propio de la Guerra Fría. Hoy día no existe un anticomunismo visceral y no es tan relevante el comunismo en el mundo y la gente no tiene tantas distinciones y ni le asigna tanta importancia al Partido Comunista. Independientemente de eso, en corto, fue un error. Tanto así que hoy día incluso el presidente Mm. del Partido Comunista, Lautaro Carmona, viene y dice que, no sé cuál fue exactamente la frase, pero dice que el Partido Comunista chileno, al menos no tilda de una dictadura al gobierno de Maduro. Por lo tanto, el mismo Partido Comunista chileno le quita el piso a la defensa que del Partido Comunista chileno hace el presidente Boric. Sumando y restando, un absoluto error. Bueno, a propósito, concepto Guerra Fría, un concepto que ayer en la vocería la ministra Camila Vallejo también usó, porque también se ha utilizado por parte del gobierno una retórica respecto a este anticomunismo visceral, como tú comentas, que ha generado tensión y mucha pelea con la oposición. Pero justamente eso, esta frase, este gesto, porque también se puede leer como un gesto al Partido Comunista, ocurre en medio de una seguidilla de crítica de la oposición que intentaban descabelladamente en algunas teorías, como tú también mencionabas, vincular al Partido Comunista con lo de Venezuela, etcétera, con el secuestro de Ojeda, pero también venía presidido de una disputa interna del Partido Comunista con el Partido Socialista. ¿Crees que algo de eso también influye? Esa pelea interna que se vio por el debate de educación y también se ve en la disputa por la alcaldía de Santiago. Y también se vio en la crisis de los incendios que Mm. todavía que está en plena, ¿Verdad? en Las plena ministras de gestión, enlace. ¿verdad? Durante, claro, los ministros de enlaces en la quinta región y se ha visto en distintos momentos. Yo creo que estamos en un momento donde hay una disputa al interior, como lo ha habido durante prácticamente todo el mandato del presidente Boric, entre lo que se ha definido o denominado sus dos almas. Aquella alma más gradualista que ve
que hay que hacer avances cortos pero recurrentes y sistemáticos, y que pequeños avances son importantes y relevantes para la ciudadanía, y aquella que ve una cosa más, digamos, no reformista, sino que más radical, si se quiere, o de cambios más profundos, y donde los pequeños avances son poco vistosos y pues son poco lustrosos para ellos. Incluso pequeños avances pueden ser pérdidas de eslogans, de frases o de, eh, digamos, de relatos que les permitan articular una discusión donde ellos pongan una parte de los contenidos que les gustaría fueran claves centrales en una campaña. Por ejemplo, si estamos hablando de una reforma o un pacto fiscal y no hay aumento de impuestos a los súper ricos, probablemente hay un alma que dice, bueno, esto no tiene mucho sentido porque se resta una bandera. Hay otra alma que dirá, bueno, si logramos disminuir en algo, en algún punto la ilusión, algo más de dinero vamos a tener y por lo tanto ya tiene sentido hablar de que este gobierno hizo un pacto fiscal. Algo similar puede pasar también en el ámbito de las pensiones y eso genera una suerte de tensión en un año electoral, además. Efectivamente, donde yo creo, Benjamín, que también hay algo que es cierto de alguna manera y que el mundo de Apruebo Dignidad o del Frente Amplio más el PC sostienen, y es que por mucho que el gobierno quiera ceder, quiera transar, quiera promediar, en el lenguaje de Gonzalo Vinter, entre 0 y 10, ¿verdad? Promediar sus posibles reformas, la oposición no les da nada. Y ahí Mm. se confronta con el socialismo democrático que sigue pensando en que hay que negociar, hay que transar y hay que dar todo lo que sea necesario para poder sacar las reformas versus el otro mundo que dice no sacamos nada porque finalmente todas nuestras banderas, todas nuestras propuestas, todas nuestras apuestas en lo que se puede denominar una suerte de batalla cultural, como habla Winter, terminan siendo diluidas, licuadas y no nos anotamos puntos de verdad. A propósito, bueno, Gonzalo Vinter, que también es parte del debate que se abrió la semana pasada, terminando el verano, terminando febrero, la ministra Carolina Toá, que ha salido a marcarle el punto al diputado Vinter, un punto de distancia, él habló ayer, ella dijo, no estamos en un foro, estamos en la moneda. Eso conecta, y a propósito de lo que tú describías también con, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti en el primer día del festival levantando el cartel solicitando ley de incendio. Como que la proyección que se ve tanto de lo que dice, lo que dijo el diputado Vinter y lo de la alcaldesa Ripamonti es que no todos en el oficialismo entienden o comprenden cabalmente que son gobiernos o que tienen el poder político, al menos del poder ejecutivo, evidentemente, como para hacer cambios. De nuevo, ahí está la tensión, Gatillada, ¿verdad? Que de aquellos que quieren empujar todavía más bien una lógica o una suerte de eslogans, de consignas políticas, de un ideario político versus aquellos que quieren gobernar o que quieren de alguna manera administrar el poder. Y es la Ujú, lógica de la administración versus la lógica de la transformación la que está adentro. Evidentemente, todos tienen que hacer su pega y cumplir con los objetivos ¿verdad? Que tienen a diario, pero los énfasis y los focos en uno y otro caso parece ser que no están tan alineados. Mientras la ministra quiere gobernar y hacer, digamos, de la gestión concreta, ¿verdad? De la gestión del día a día, un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. El otro mundo, de alguna manera, está frustrado, está molesto y está incómodo con esta imposibilidad que significa no hacer reformas o transformaciones más profundas como las que ellos querrían. Y ahí es donde se están topando. Incluso eso tiene un correlato o una deriva, si se quiere, a nivel de la reforma. Es decir, para algún sector va a valer la pena hacer una reforma, aunque esa reforma no tenga la profundidad que se esperaba originalmente y aunque esa reforma incluso ponga en cuestión ciertos pilares o promesas de campaña. Es decir, si no fuimos capaces de subirle el impuesto a los super ricos, esto no tiene sentido, estoy exagerando. Si no fuimos capaces de terminar con el sistema de capitalización individual, bueno, quiere decir que estamos capitulando. Otro grupo dice, de esto se trata la política y de esto se trata el poder. Estamos negociando, tenemos que hacernos cargo de la realidad que estamos viviendo y del contexto y por lo tanto, bueno, hay que sumar, hay que negociar y hay que sacar lo que se pueda. Volvemos a la lógica de los 90 de alguna manera, es decir, en la medida de lo posible. Eh, la medida de lo posible, que es algo que tanto caracterizó a la concertación, si se quiere, y que incluso la concertación tanto se avergonzó, hoy día vuelve a ser muy relevante en
el socialismo democrático durante el gobierno del presidente Boric, versus aquellos que, con razón o sin razón, da lo mismo, yo lo podemos jugar después, ven que la medida de lo posible es capitular, es transar, es ser entreguista, como de alguna manera ha planteado Gonzalo Winter. También la ministra Toá, de alguna manera, al decirle o al marcarle el punto, le está diciendo, usted no puede estar hablando desde la Asamblea como si fuera alguien víctima de las élites, víctimas del poder político, víctimas del poder de los medios, y usted tiene que hablar como alguien de gobierno, que tiene el poder político total, que tiene el poder, tiene la presidencia de la República, tiene la Secretaría de Comunicación y de Comunicaciones, tiene la SECOM, tiene una cantidad de recursos para gestionar las comunicaciones y para dar sus batallas culturales como no la han tenido nunca, y por lo tanto, más que como víctima, usted tiene que transformarse en protagonista de lo que está haciendo. Ahí eso es importante porque Gonzalo Winter, por muchas proyecciones, se le hace y se le vincula mucho con el presidente Boric. Eran cercanos, militantes del mismo partido, junto a Daniel Ibáñez, diputados, Gonzalo Ibáñez, claro. claro. Entonces, ellos, cuando Diego Winter Ibáñez. habla, representa una voz del Frente Amplio importante, una voz de él, o incluso representa un sentir del presidente Boric, o más bien de Gabriel Boric, que probablemente si no fuese presidente, quizás tendría una lectura del momento político similar a la de Gonzalo Winter. Bueno, es difícil ser exégeta o psicoanalista para entender exactamente qué es lo que quiso decir y en función o con el aval de quién. Pero da la impresión de que en un año electoral, por una parte, da la impresión también que en un año donde el Frente Amplio y sus distintos partidos, Convergencia, RD y aparentemente comunes también se van a fusionar en un solo partido, todo indica, o parece ser, o da la impresión, como queramos llamarlo, que aquí evidentemente el presidente Boris tiene que estar enterado de esto. Es decir, Mm. yo creo que al presidente le hace sentido que Gonzalo Winter sea el presidente, por ejemplo, del nuevo Frente Amplio estructurado en torno a un solo partido. Creo que al presidente incluso le puede hacer sentido que Gonzalo Winter sea una opción presidencial dentro del Frente Amplio, eventualmente que pueda competir con Camila Vallejo u otros candidatos del sector. Creo que al presidente le hace sentido de alguna manera que Gonzalo Winter y ese grupo lo ayude a sostener el 30%, mientras el presidente siente que tiene que estar apuntando hacia las grandes mayorías, aun cuando de pronto comete los deslices que comete como cuando tiró ese tweet, ¿verdad?, defendiendo al Partido Comunista. Entonces, yo no veo acá, no me imagino que esto sea, no hay una suerte de complicidad, digamos, estratégica con la propia moneda. Y hay mencionamos elecciones este año. Este es voy a volver de más atrás. Este es un debate muy largo en donde siempre se analiza de que se plantea y que la ciudadanía no está necesariamente tan polarizada como pueden que estén las élites. Y se suele repetir eso recurrentemente y puede ser cierto, pero lo concreto es que ya observamos que se viene un año electoral donde tanto el oficialismo como la oposición hay disputas internas muy fuertes y posturas divergentes, especialmente en lo que se refiere a la parrilla de candidatos de las elecciones. Después tenemos este debate sobre el anticomunismo, tenemos este debate sobre la batalla cultural, está el debate por las reformas, que también, entonces, ¿tú proyectas que este año electoral, va a ser un año polarizado y te diría además, polarizado otra vez? A ver, yo creo que las élites políticas van a vivir un año polarizado porque es un momento electoral. De eso yo creo que es difícil pensar de que no vaya a pasar así o que van a intentar polarizar, clavar banderas, marcar las diferencias, jugar más nitidez a cuáles son las identidades y eso tanto en la oposición como en el oficialismo. Eso yo creo que no hay duda. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, yo tengo la impresión de que
han pasado dos fenómenos que hacen prever que la sociedad no se va a terminar polarizando ni politizando a propósito del año político, tanto como uno hubiera esperado después del estallido social y después del primer proceso constituyente. Es decir, lo digo de la siguiente manera, los dos fracasos constitucionales y particularmente todo el último proceso, ¿verdad?, donde termina ganando el en contra, terminaron de desgastar la politización que la sociedad había adquirido a propósito o a partir del estallido social, donde la sociedad sentía que la política tenía algo muy relevante que ofrecer y que era relevante o importante politizarse, y por lo tanto la sociedad estaba más, digamos, más expuesta al virus de la polarización de lo que yo creo que está hoy día, porque hay un cansancio, una fatiga con la política ya muy, pero muy grande. El cabreamiento que produjeron los dos procesos hace que los oídos de la sociedad respecto de la polarización y las tensiones políticas y de los partidos políticos hoy día sean oídos que están bastante más tapados y sin muchos intereses. Y eso abre también el espacio para escuchar otras cosas. Es decir, aquí hay un cansancio tanto con la oposición como con el gobierno, sin duda, y la tensión política puesta desde esos mismos parlantes es una tensión que probablemente no va a llegar o no va a tener eco en la sociedad, pero sí puede tener eco otras propuestas que vengan desde otros lados, por el cabreamiento del que hablamos. Y ahí justamente, volviendo un poco al tema del gobierno, porque mm, entre medio hubo un estallido social y dos procesos constitucionales, es cierto, pero la sensación de este gobierno es que quedó atrapado en el mismo ciclo político y electoral, que Bachelet y Piñera. En el fondo, marzo de 2024 no es muy distinto a marzo de 2020, previo a la pandemia, ¿cierto? O marzo del 2016, un gobierno que no logró avanzar lo que necesitaba avanzar en los dos primeros años, que se ve asediado con una elección municipal, que además, a diferencia de las veces anteriores, ahora incluye primarias, o sea, va a ser un año como cargado electoralmente, y ya a la vuelta de la esquina, la presidencial. ¿Qué le queda al gobierno? ¿Qué gestión o qué logro puede tener en este 2 años, estos 2 años que le queda, pero que políticamente uno los percibe que es un tiempo más reducido? Mm. A ver, yo creo que va a ver, mirándolo más de largo plazo, yo tengo la impresión de que Bachelet 2 y Piñera 2 fueron dos gobiernos donde las oposiciones fueron muy intransigentes, donde las oposiciones entraron en una dinámica de confrontación y de adversarialidad potente, donde lo que importaba ya no era llegar a acuerdos, sino disputarse el poder y ser alternancia por defecto del Mm. poder respecto al gobierno de turno y por lo tanto aprovecharse del castigo que la ciudadanía le imprimía o le quería dar a los gobiernos en su momento. A este gobierno de alguna manera le pasó eso también dentro de ese mismo ciclo político, pero además le pasaron dos cosas extras que hacen muy difícil llevar adelante su agenda. Primero, y lo más relevante es que se jugó toda la ficha en un proceso constituyente que resultó fracasado. Es decir, si todo esto empezaba a propósito de el triunfo o el cambio constitucional, el gran fracaso que hubo ahí hizo que el gobierno tuviera que cambiar radicalmente su agenda. ¿Ah? Y eso hace que todo lo que pudieran haber pensado, programado o pensado como legado, como proyecto político, que hoy día vemos que no era tan claro, sino que se cimentaba y fundaba en el cambio de la constitución, quedó hecho a un lado. Y segundo, a este gobierno le pasó algo que fue que la realidad le pasó por encima. ¿Ah? Y la realidad ya, y por eso que es menos relevante que la oposición sea confrontacional al gobierno o que la oposición le quiera enrostrar todo lo mal que hace, porque hay una realidad que le pasó por encima al gobierno que tiene que ver con el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y todas aquellas cosas que venían dibujándose, viéndose y mostrándose con fuerza, pero que quedaron de alguna manera detenidas por el estallido social y por la pandemia, fundamentalmente, ¿verdad? Que se enclaustraron. Termina la pandemia y eso salió o volvió a emerger con fuerza. Y ese segundo hecho, digamos que el maremoto que significó el cachetazo de realidad, hace que, sumado al proceso constitucional primero y fracasado, a este gobierno le haya dejado una agenda muy acotada a administrar el presente, a administrar la dura realidad que le tocó. Y en eso el gobierno se topó con una cosa muy compleja, que es que no estaban preparados para eso. Ellos estaban más preparados para
las consignas, los eslogans, las grandes transformaciones, un gran proceso constituyente, una implementación de una nueva constitución, pero no para administrar la realidad. Y en esa lógica de administrar la realidad es donde también se ubica el conflicto o la tensión entre las dos almas del gobierno. Unos que están dispuestos a administrarla y hacer de eso un hito, y un hito de valor, es decir, felices de administrar la realidad y disminuir, aunque sea algo, la delincuencia y el crimen organizado e iniciar un proceso de combate frontal al narcotráfico, versus otros que dicen, eso no es lo que nosotros prometimos. Y por lo tanto, lo que nos interesa como legado, y ahí está el tema, es cuidar el 30%. Nos interesa como legado cuidar una base electoral de 30% que no nos va a permitir necesariamente tener una amplia aprobación para las reformas que quisiéramos, pero sí nos permite construir una estructura partidaria de futuro con una masa electoral importante. Y eso es una diferencia respecto de quienes dicen no me importa tanto la masa electoral, sino que al final del día, a la vuelta de los años, la gente diga, bueno, este gobierno hizo lo que tenía que hacer en el minuto que le tocó hacer lo que la realidad le imponía. Vamos a pasar ahora justamente, y mencionaba un concepto interesante, esto como la alternancia por defecto, hablar de la oposición. En el verano, un par de intelectuales de derecha, justamente o ligados al sector, planteaban que el sector estaba un poco quieto a la espera de las elecciones, como que si, por ejemplo, le tocara por obligación les tocara hacer gobierno, sin un proyecto, sin un programa, y es algo que también planteó el fin de semana el alcalde Lira de Lo Barnechea. ¿Tú cómo observas que está la oposición o la centro derecha, que evidentemente se vio sacudida con la muerte del expresidente Piñera, pero que a pesar de eso todavía no hay un plan claro de cómo se van a definir las candidaturas? A todo esto hay que escribirla hasta al 10 de abril, las candidaturas para una eventual primaria. No hay claridad al respecto. Mañana es este acto por el mes de la muerte del presidente. Pero ¿cómo tú ves al sector? Bueno, yo sin autodefinirme ni como intelectual ni como adscrito al sector hace ya creo que un par de semanas o 3 semanas escribí una columna que respecto a la misma tema de la oposición. La oposición yo no veo que se haya logrado sacudir de verdad de la derrota que significó el plebiscito de salida, el segundo plebiscito donde triunfó el en contra, es decir, una oposición que tenía todo para haber dado vuelta de verdad el tablero respecto del Frente Amplio y el gobierno y haber mostrado que ellos sí podían conducir bien un proceso, terminaron llevándolo al despeñadero por las razones que sean, por la lógica identitaria, etcétera, y eso también le significó un duro golpe frente a la ciudadanía en general. Hoy día, si tú evalúas a la oposición, no sale mejor parada que el gobierno. Es decir, la gente no está viendo en la oposición una alternativa de gobierno que claramente sea mejor para hacer las cosas de un modo diferente, distinto y con otra propuesta que lo que está haciendo el gobierno. Es decir, lo que ve en la oposición es quienes se oponen al gobierno, quienes critican al gobierno, no quienes tienen una idea, un ideario respecto de cómo o de qué proponerle al país para en adelante. Entonces la oposición también está bien a tientas, ahí probando y también muy tensionada internamente y como a la espera de que el gobierno se siga cayendo. Pero no hay un claro proyecto. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la alternativa que propone la oposición respecto del problema económico que estamos viviendo? No hay nada. Es decir, yo lo haría mejor. ¿Cómo lo harías mejor? ¿Cuál es tu propuesta diferenciadora? Si tú nos preguntas cuál es la propuesta que tienen en materia de seguridad, de crimen organizado, nada, o sea, eslogans, ideas, pero no hay, no sé, no está instalada la oposición como un grupo político que viene a disputar el poder con una propuesta distinta. Es como yo lo haría mejor, pero no hay una propuesta distinta, no hay un ideario claro respecto a lo que pueden. Y eso tiene dos consecuencias. Uno, creo yo al menos, uno que le pueden aparecer desde las mismas entrañas de la oposición candidatos alternativos, outsiders, que vengan a tener una propuesta mucho más clara, decidida y definida, ¿verdad? Respecto de lo que está haciendo hoy día el gobierno, por una parte, y por otra, un desgaste importante de sus candidaturas presidenciales. Es decir, hoy día Evelyn Matei está muy bien parada porque de alguna manera es la que mejor representa el momento social y político del país. Pero si tú miras cuáles son las propuestas que tiene Evelyn Matei, cuáles son las razones por las cuales ella podría recorrer el país hoy día,
tú no ves con claridad que ella haya armado un set de propuestas en materia educacional, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de crimen organizado o de crecimiento económico, sobre las cuales tú digas vale la pena que ella deje la alcaldía y esté un año recorriendo el país, porque hasta ahora no hay una propuesta clara. Si tú me dijeras, aquí hay una propuesta distinta que vale la pena salir a hacer, sobre la cual hacer apostolado, ¿ah? Una propuesta radicalmente distinta que haya que enseñarle a la ciudadanía, contarla, comentarla e invitarla a ser parte de ello, tú dices vale la pena jugarse un año dando vueltas por el país, pero de lo contrario, que es lo que se ve hasta ahora, más bien lo que tú te expones es que haya un desgaste de las figuras que tiene la oposición, más que un fortalecimiento de un ideario, de una identidad distinta. Justamente a propósito del tema de la identidad, porque hablas de las propuestas que podría tener la candidata Evelyn Matei, eventual candidata presidencial Evelyn Matei, pero hay quienes plantean que hay un debate, o debería darse el debate, respecto a qué es más urgente, tener un programa político, es decir, un programa político para hacer gobierno, o que lo que debería hacer el sector, y cuando digo el sector, es incluyéndolo a todo y luego ver si es que algunos se van o otros se queda, pero todo el sector, y establecer más bien un proyecto político a mediano y largo plazo. ¿Qué es más urgente y más necesario? Tengo la impresión de que la oposición está tensionada entre dos mundos, ¿verdad? El mundo republicano y el mundo de Chile Vamos. Y da la impresión de que ni el uno ni el otro hoy día tienen claro cuál es su identidad y cuál es su particularidad y cuál es la razón que hace que los hace ser dos almas, por decirlo de alguna manera distinta, más que el hecho de ser oposición. Por lo tanto, sin duda, el camino es marcar una identidad particular, marcar una definición política distinta y distintiva entre esas dos almas. De lo contrario, lo que va a pasar es que una se va a comer a la otra y van a quedar en la total indiferenciación. Pero aquella que se coma a la otra tampoco es que tenga una identidad clara ni tenga Ujú, un proyecto ujú, de país en mente ujú, que la gente dibuje, entienda o que proyecte como ujú, algo que es distinto al como lo está haciendo hoy día el oficialismo. Mira, veámoslo de este otro lado. Desde el 2010 en adelante, todos los gobiernos han gobernado con más desaprobación que aprobación promedio, todos. Y desde el 2010 en adelante, a esta altura del gobierno, ni el expresidente Piñera ni la expresidente Bachelet desde el 2010 tenían el nivel de aprobación que tiene este gobierno. Entonces, ujú. tú te preguntas, ¿cómo un gobierno con todo lo que estamos describiendo y con todas las dificultades que ha tenido sostiene un 30% de aprobación, incluso 33, 32, 29, pero sostiene un 30%? En alguna medida, también eso tiene que ver con que la ciudadanía no siente que haya una oposición o liderazgos al frente sobre los cuales, más allá de tener una buena evaluación contingente de la persona, ¿verdad? Tenga la sensación de que están preparados o capacitados para llegar al poder y que vale la pena. ¿Ah? Y en ese sentido, la oposición, creo yo, que más que confiarse en que le toca alternancia por el poder, tiene que construir un programa de gobierno que sea distintivo, diferenciador y claramente con una propuesta, digamos, para ponerlo en términos de Winter, ideológica y cultural distinta a la que tiene el Frente Mm, Amplio y que le haga mm. sentido a la población. Porque lo contrario, mira lo contrario, el gobierno sostiene una base de 30% y con 30% tú pasas a segunda vuelta. Totalmente. Para ir terminando y trayéndolo un poco más a lo inmediato, electoralmente hablando, em, quizás es aún pronto hablar de batallas emblemáticas, pero ya se está suscitando que una de las joyas de la corona va a ser la elección por Santiago Centro, que probablemente siempre lo es. De hecho, es una comuna que siempre el alcalde que intenta la reelección pierde, o por lo menos ha ocurrido así en los últimos 20 años. Y ahora ya sabemos que, o por lo menos ya lo dijo, que Felipe Alessandri no va a competir. Y así Hasler tiene, bueno, la primera opción del oficialismo, pero surgen otros nombres. Em, ¿Cómo ves tú esa contienda en Santiago Centro? ¿Crees que es la más emblemática o hay otras que te llaman la atención y que hay que tener ojo? Lo diría de la siguiente manera, es muy emblemática y creo que si la oposición pierde la alcaldía de Santiago, ¿verdad? Queda en una posición demasiado, demasiado incómoda, porque hoy día está todo dado eventualmente por todo lo que ha sucedido y por todas las críticas que ha habido y que se ha hecho a la gestión
de la alcaldesa, estaría todo dado para que efectivamente haya un cambio de mando en la Municipalidad de Santiago, como ha sido en el último tiempo. Pero, y ahí es interesante lo que pasa con la derecha. No hay candidatos, es decir, todos se arrancan. ¿Qué Exacto. es lo que pasa con esa oposición? Es decir, esta oposición y el mundo de Chile Vamos y el piñerismo, ¿verdad? Sin el presidente Piñera hoy día creo que están bastante huérfanos. No sé si existe un Chile Vamos de verdad o un piñerismo sin el expresidente Piñera. Y es ahí donde hay un desafío importante, porque desde la muerte del presidente, de alguna manera, todo este grupo piñerista ha quedado a digamos que, sometidos, ¿verdad?, a las definiciones más bien individuales, pero sin una coherencia total, ni sin un articulador que le dé sentido y le dé orientación. Y por lo tanto, ahí está uno de los grandes desafíos. Entonces, cuando tú ves esta posición que de alguna manera está de alguna medida acomodada a lo que hay hoy día, como que siente que viene el gobierno y que eso es lo que puede valer la pena, y que hoy día no se ve muy motivada a ir a tomar las definiciones electorales o las batallas electorales más desafiantes como Santiago, tú dices, bueno, algo pasa ahí con esa oposición. Entonces, es muy emblemática y si la oposición pierde, eso sería una gran noticia. La noticia no es que la gane la oposición. La pregunta es quién va a estar dispuesto a ir a dar esa pelea, porque hoy día sabemos quiénes son los que no están dispuestos a ir a darla. Y sabemos que el oficialismo tiene más de un candidato y una candidata absolutamente dispuestos a dar una pelea emblemática, cuando lo que uno pudiera haber pensado es que se podrían haber querido retirar nomás. Sí, no es fácil la madre de todas las batallas, como en su día la denominó Joaquín Lavín. Oye, pues muchas gracias, Cristian, por compartir esta conversación con nosotros. Tienes mucha razón en lo que respecta a Santiago, esa madre de todas las batallas. Y es verdad, esa ausencia de candidato. Hay que ver qué se define mañana en esta reunión de partidos del oficialismo por el mes de la muerte del expresidente Piñera. Sí. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao. Bueno, y ustedes los invito a seguir conectados en EMOL TV y además viendo las noticias también en EMOL. Nos veremos el próximo martes.